Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí nuevamente saludándolos desde este lugar privilegiado cósmico que es la Ciudad de México, en una transmisión directa hasta el estado de Bolívar en Venezuela, exactamente en la zona del Amazonas. Venezuela tiene una parte del Amazonas, así como Brasil, Argentina y otros países, Colombia. Entonces, hoy estamos haciendo una transmisión que es muy grande. Es muy grande porque hoy, después de 68 años, estamos haciendo una transmisión, la primera vez a nivel mundial, y me toca a mí la oportunidad de hacerla. Jamás me lo imaginé. Y tengo el honor de tener en esta entrevista a una mujer extraordinaria, llena de luz, y es Ilen Tepa Chacín. Ilen es oriunda de Caracas, Venezuela. Nació en ese hermoso país de las Américas, donde hoy la energía femenina se está manifestando. Y tenemos la misión de compartir este mensaje a todo el planeta en este momento, para todo el mundo, para todos los seres de buena voluntad que tengan el deseo en su corazón de recibir esta sagrada información. Pues tengo el honor de presentar a mi querida amiga, compañera, hermana Ilen Tepa Chacín, que nos va a platicar todo lo referente a este proceso que vivió su mensajera Josefina Chacín Ducharme, que murió el 4 de enero del 2007. Tiene exactamente 15 años que ella desencarnó, pero dejó todo un mensaje que fue recibido para ella, para toda la humanidad, y hoy le toca a Ilen dar ese mensaje a todo mundo. Bienvenida, querida Ilen. Pues estamos aquí todos listos para escucharte. Primeramente, para que nos expliques, nos cuentes un poquito quién eres tú y cuál ha sido tu relación con Josefina Chacín Ducharme, y en dónde vives, y todo lo que plantea toda esta transformación a nivel no solo del planeta, de los seres humanos, sino del cosmos completo. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya me presentó Juan Pablo y Lentepa Chacín, él me preguntaba cómo te presento. Soy un ciudadano común, corriente, que tuvo la maravillosa oportunidad de vivir al lado de una persona que fue naturalmente excepcional. ¿Por qué digo naturalmente excepcional? Porque era un ser humano común, pero que se vivía de una manera que la hacía diferente. Yo soy su sobrina y me decidí a llevar la vida de ella cuando tenía 20 años, porque antes, aunque era muy especial para mí, no había sentido ninguna conexión con lo que ella transmitía y su llamado, aunque la admiraba mucho y la quería mucho. Yo estudié en la universidad, un año de universidad, que fue cuando tuve la oportunidad de ir un día de visita al lugar donde ella vivía reunida con un grupo de personas. Esa visita de ese día se convirtió, me trajo un cambio completo a mi vida, un cambio total, pues, de todo. Yo seguí siendo esa persona espontánea, alegre, todo, pero aunque yo no tenía problemas de sociabilización, tenía muchos amigos, yo sentía siempre un vacío que se traducía en un fastidio. Y cuando me decidí a cambiar de vida y trasladarme a vivir con el grupo de personas que estaban con ella, yo sentí que algo cambió completamente. Y puedo decir que desde esa edad, desde los 20 años hasta los 65 años que tengo en este momento, mi experiencia ha sido otra completamente. Aún estando sola, yo me siento plena, me siento acompañada, porque aunque tenga soledad, no es una soledad del alma, del corazón. Puede haber una soledad humana, pero no existencial, esencial. Y bueno, ¿qué más te podría decir? En este momento de mi vida me encuentro viviendo en el estado Bolívar, en un Exactamente. fundo. Dime una cosa, en qué año fue que tú te fuiste a vivir a esa comunidad
Y platícanos un poquito dónde estaba ubicada esa comunidad, cuántas personas había, cómo inició ese movimiento, qué fue lo que inició. Ok. ¿Qué inició? Este movimiento lo inició que la experiencia de ella. Lo que ella transmitía a las personas que se acercaban por cualquier manera. No sé si comienzo hablando algo de ella, en qué consistió su experiencia, qué era su vida para poder entender qué fue lo que Exactamente, se dio. exactamente, exactamente. Todo el Platícanos un movimiento, poquito la vida de ella para que podamos ir muy ligándola, bien, ir entendiendo y en qué momento tú te ligas, o sea, ya excelente. entendiendo todo el significado de todo lo que ella había recibido a nivel espiritual, ese mensaje y qué era lo que en todo eso había. Ok, yo voy a hablar de hechos puntuales muy sencillos de su vida, pero son los que tienen relación para mí, particularmente, con una toma de conciencia que se dio en ella en el año 54, 22 de agosto, a las 11 de la mañana, día domingo. Hoy tenemos día lunes, ese día Exactamente. era un día domingo a las 11, Qué pero voy chistoso. a empezar desde que ella, Hoy empezamos las transmisiones a las 11:11 de la mañana, 68 años después. Qué importante fecha. Yo sigo impactado. bueno, ella nace en el año 1920 en la isla de Trinidad. ¿Por qué? Sus padres eran venezolanos, pero por motivos políticos, los abuelos de ella, maternos, tuvieron que exiliarse en la isla de Trinidad. Por eso ella nace allí, pero siendo recién nacida, se viene con sus padres a vivir en una zona por donde entró Colón a América cuando descubre la parte esta de Sudamérica, Venezuela, del Tamacuro, Puerto Cristóbal Colón, esa zona. Que ahí dice, ahí la placa que dice, aquí llegó Cristóbal Colón. Bueno, en esa zona, en ese delta del Orinoco, ella, que cuando, es que esto es muy bello, esta parte de Colón, que cuando él entra ahí le escribe a los reyes, dice que no había visto nunca una tierra como esta, con esas bellezas naturales, con esas aves, con esa agua que, que chocaba con el agua dulce, con el agua salada, y se dio cuenta que era un agua dulce porque eran las aguas del río Orinoco en su desembocadura al mar. Entonces, allí en esa zona es donde ella pasa su niñez hasta los 17 años, en una hacienda que era propiedad de la familia y que la regentaba mi abuelo, su papá, que se llamaba Mariano Chacín Castillo. La mamá de ella se llamaba Amelia Ducharne de Chacín. Bueno, allí en esa zona, a orillas del Orinoco, es donde ella pasa su niñez hasta los 17 años. Ella no estudia, dice, yo no tuve ningún estudio ni de primaria. Dice que supo que lo que ella estudió fue el primer grado, porque una vez que quisieron llevarla a una escuela, le hicieron una evaluación y le dijeron, bueno, ella está para estudiar el segundo grado, porque tiene el primero, que eso se lo había enseñado su mamá en su casa. En esa zona donde ella vivía no había sacerdotes, nada, nada, ningún contacto externo, era allí esa vida de selvática, totalmente natural. Ella siempre nos contaba que era una niña como muy, que le gustaba mucho el contacto con la naturaleza, observaba, por ejemplo, un día se encontró algo que ella no sabía que la tocó y se movía y después supo que era una crisálida. Y de repente la encontró un día vacía y bueno, ¿qué pasó? Y al lado vio una mariposa y ella sacó la conclusión, uy, esto estaba aquí adentro. Eso es muy importante para experiencias que ella tiene después de adulto. Eh, entonces, cosas así, ¿ve? Entonces ella llega y todo, ella tenía muchísimas ganas de estudiar, muchas ansias de superación, pero en esa época no había escuela cerca, no se le daba importancia a que la mujer tuviera una formación académica, entonces ella no tuvo esa oportunidad, pero aún así, ella cuando logró irse a vivir a Caracas, que eso lo tocó después, ella se superó, tenía una letra bellísima, tenía maneras de expresarse, buscaba siempre cómo desarrollarse ella como persona y llegó a logros muy, muy grandes, entre ellos uno que yo cito,
ella llegó a inventar unos caramelos de menta, una fábrica que ella inventó la fórmula, y aunque no fue conocida, fue la primera mujer industrial en Venezuela, que representó a Venezuela hasta en una conferencia en Estados Unidos. Y mira de dónde salió, de primer grado, de primaria. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque esto es importantísimo para su toma de conciencia. Entonces eso es lo que yo voy a destacar. Ella, como dice también, yo voy a citarla, dice, yo nací libre, pero me introdujeron a la religión católica. Mis padres me bautizaron, aún viviendo allí, me dieron todos los ritos, hizo la primera comunión, ¿cómo se llama? La confirmación. Entonces pero ella dice, mi mamá qué fe me enseñó. Mi mamá era una mujer de fe, pero ¿qué fe me enseñó? La fe del panadero. Que cuando uno de mis hermanos estaba enfermo, yo la oía, Dios mío, ayúdame, ilumíname qué darle. ¿Y qué le daba? Lo que tenía al alcance en esas tierras donde vivía, en todo lo natural, y que se lo enseñaban los que eran los que trabajaban en esa hacienda, porque ella se casó a los 19 años y abuelito le llevaba 20 años. Y tía nació al poco tiempo, después se fue con su familia, vivía con abuelito, se fue con su familia para dar a luz y regresa otra vez a esa hacienda. Entonces, el contacto que ella tenía era con la gente de allí de la hacienda y lo que ellos le podían transmitir. Entonces Dime una ella, cosa, esa fue la que recibió una vez. Ajá, que Josefina dime. es la hija ¿cuántos hermanos tiene Josefina? Y si ella es la mayor o... Ella es la mayor de 12 hermanos, de los cuales 2 murieron pequeños, pero fue la mayor de 12 hermanos, 4 hombres y 6 mujeres. Una de esas hermanas fue mi mamá, Okay, y esa es mi relación con ella, con okay. Josefina. Bueno, te interrumpí, Ok, entonces nos estabas entonces, ella comentando. dice, está bien, sigo. Sí, 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 adelante. Hablando de esto de la fe, sí, muy bueno que me interrumpiste porque así también se van ubicando y yo me voy ubicando. Ella dice que una vez encontró a su papá sentado en una hamaca y ella se acercó a hablarle. Y el papá lo que le contesta es, hija, cuando un hombre se está comunicando con Dios, no se le interrumpe. Entonces, eso fue lo que ella recibió de sus padres como creencias, que ella ni lo llamaba religión porque no sabía que era una religión. Era una creencia de una existencia de alguien superior, a quien sus padres llamaban Dios, y así ella lo conoció. Pero nada que tuviera que ver con institución. Además, en esas épocas, y aún hasta el año 54, que es cuando ella tiene la experiencia, todo lo que tiene que ver con religión era un tema como muy cerrado, que hasta la misa en el año 54, inclusive, cuando ella tiene la experiencia, los sacerdotes cuando oficiaban la misa era de espalda, no se tenía contacto con la Biblia. Entonces, claro, imagínate, y allá donde él ya se encontraba, bueno, todo lo suyo era la naturaleza y lo que recibía de sus padres. Ella dice que ella siempre tenía como muchas exigencias de la verdad, que no era que no se le ocurriera en un momento que quisiera decir una mentira o salirse con algo y su mamá decía, pero qué obediente, que, por ejemplo, ella dice, mi mamá hizo una torta, un pastel o una torta una vez y me dice, mi hija, yo voy a salir y como yo sé que tú no me vas a decir nunca una mentira y tú eres muy obediente, yo te dejo encargada para que nadie se coma nada de este pastel. Entonces ella nos decía, ¿qué me vino enseguida? Yo lo volteo, le quito un pedacito, me lo como y no se va a dar cuenta, lo vuelvo a poner otra vez como estaba. Pero ¿qué dice ella? No pudo. ¿Por qué es importante esto? Porque ella lo decía, ella tenía como una conciencia que no le dejaba actuar contrario a ella, pero ella dice, era a pesar mío, porque aunque yo quisiera otra cosa, no podía. Y así ella llevó su vida normal. Eso fue su. ¿Qué pasa? Cuando ella se va a Caracas, empezó a trabajar en Caracas y fue teniendo éxito donde ella iba y se metió en un curso, se metió en otro, ella se fijaba cómo se hacían las cosas, este,
empezó a trabajar en una óptica que era de la familia, le dieron la oportunidad y ella se fijaba cómo la contadora llevaba las cuentas. Le gustaba mucho la matemática y se le daba. Entonces ella viendo, cuando la contadora se iba, ella iba como se anotaba todo. Una vez se enferma la contadora y ella dice, yo puedo tomar ese puesto. ¿Qué vas a saber tú? Ustedes van a ver que sí. Y cuando ella le mostró, bueno, le dieron el trabajo. Entonces, claro, ella decía que ella se sentía, bueno, inteligentísima. Dice, un superego diríamos nosotros. ¿De qué? Porque era verdad, era real todo lo que ella estaba experimentando de lo que ella había logrado por sí misma. Además, buena hija, responsable, todo. Oye, imagínate tú. Y bien, y de buena presencia también llamaba mucho la atención. Entonces, dice, yo estando en Caracas, claro, yo llegué a ir a misa, pero ¿a qué? A lucir un vestido o un sombrero. Nada más nada. Nada que tuviera que ver con la religión. ¿Por qué yo Vivían digo esto? todavía, Porque es vivían, muy perdón, importante. vivía todavía, ya no vivían en la hacienda, ya vivían en Caracas. En Caracas, cuando ella cumplió hasta los 17 años, ella estuvo en la hacienda. Después salieron a un pueblo cercano del oriente de Venezuela que se llama Huiria. Si algún venezolano está oyendo esta entrevista, se podrá ubicar por allá por Huiria, que queda también en esa zona de Sucre, del estado Sucre, hacia esos lados. Ok, ella vivió allí, pero ya hacia los 21 años logra irse a Caracas porque ella decía, yo quiero salir de aquí. Oye, la capital, que era el boom, todo el que quisiera algo mejor, a la capital nos vamos. Entonces eso es lo que ella vio, dijo, yo me voy para allá. Y como tenían familia en Caracas, se fue ella adelante y ahí es donde se da lo de la óptica, se da que ella toma este puesto de esta señora contadora y empieza un contacto nuevo para ella, pues otro mundo ella conoció y no tuvo impedimentos de abrirse paso en ese mundo. ¿Y qué pensaba ella? Qué inteligente soy, qué maravilla de persona. Como hay una expresión muy venezolana, que lo voy a decir, es muy del pueblo, que dicen que el cochino lo engordan para matarlo el sábado. Entonces ella decía, bueno, a todo cochino le llega su sábado. Yo estaba en el engorde de mi ego. Todos esos años, desde que nació en 1920 hasta el año 54. Ella tenía, y bueno, nomás dos ¿Sí, Di? cositas. Durante esos años que ella va a Venezuela, va con toda su familia, con todos sus hermanos, y cuando ella recibe el mensaje, tiene ella 33 o 34 años. 34 años porque ella nació el 22 de marzo de 1920 y el mensaje lo recibe un 22 de agosto de 1954. O sea, recién cumplido los 34 años. Y en marzo lo había cumplido y en agosto es que tiene la experiencia que cambia su vida. Perfecto. Entonces, bueno, tú me vas diciendo, porque yo soy que empiezo a hablar y después. No, sensacional, o sea, más que nada como ir hilando su biografía, ¿no? Desde los 17 Claro, que va a vivir a Caracas con su familia y lógicamente ella se empieza a envolver en el trabajo. Y hay una parte importante que es cuando a los ella empieza ¿cuándo es el cambio de ella que empieza también a hacerse ya una empresaria? ¿Cuándo es que detona eso de todo lo que es la industria en la industria del caramelo y ella pues, lo lleva a cabo por algunos años, ¿no? Sí, primero lo tenía lo hacía todo en la cocina, luego en el garaje de su casa. Y así ella fue escalando progresos en esa fábrica. Yo creo, claro, yo no, imagínate, no había ni nacido cuando empieza eso, pero si yo recuerdo que yo creo que eso ella lo comienza desde el año 52, 50, por allí. Creo que comenzó ella con todas esas inquietudes, Okay. que dice que ella llegaba para darse a conocer, ella no tenía cómo hacer propaganda, entonces le decía
al que tenía del que iba, del cobrador, le decía, y que llevaba las pastillas, le decía, mira, espera un momento, ya vas a ver lo que voy a hacer. Y llamaba a una confitería. Las pastillas se llamaban Jocha, Josefina Chacín, así se llamaban, Jocha. Entonces ella le llamaba a una confitería, que en esa época la llamaban así, y decía, oiga, buenas tardes, ¿ustedes tienen pastillas Jocha? Pastillas Jochas. No, nosotros no conocemos nada de eso. No las conocen. Qué lástima, porque yo quería hacerles un pedido de esas pastillas que son tan buenas. Ah, bueno, vamos a ver si vienen por aquí. Ya sabemos para tener pendiente. Entonces ella mandaba Qué buena al idea. hombre, anda a ofrecer las pastillas Jochas a estas confiterías a donde ella había llamado. Entonces cuando él llevaba, sí, nos acaban de hablar de esas pastillas. Entonces, por otro lado, ella mandaba a sus hermanos, vayan a comprar las pastillas en tales partes. Y así se dio a conocer. ¿Ves? Entonces, esos eran sus métodos de esa Tenía época. Bueno, y tenía después una hasta una chispa propaganda en el empresarial cine. nata, ¿no? La tenía nata, sí, y le gustaba mucho. Entonces, en el cine, pastillas Jochas perfuman sus palabras. Oye, entonces ella, tú sabes lo que es, allá, aquella que nació, que estudió fue primer grado, que vivió fue en esa hacienda hasta los 17 años, todo en una de las líneas aéreas de ese entonces, ofrecían sus pastillas, las repartían a los que iban en esas líneas aéreas. Oye, ella de verdad que iba a pensar de sí misma, pues, una mujer segura, bueno, triunfadora, Claro, una triunfadora. Y totalmente. además, buena hija, responsable. Entonces, oye, eso para ella era muy grande. ¿Qué pasa? Ella conoce a una persona en un momento con la que empieza a tener contacto. Esta persona hacía obras de caridad. Y esta persona, entonces, Josefina le dice, oye, yo te puedo ayudar, yo tengo un carro. A ella ya había escalado un poco de mejor posición en la fábrica, tenía su carro, tenía su fábrica. Y entonces ella dice, yo te puedo llevar y, oye, te ayudo. A ella le llamó la atención hacer esa obra social. Entonces resulta que llega, cuando ella va en eso, esta persona tenía mucho contacto con los sacerdotes, con la iglesia, y es cuando ella por primera vez empieza como a conocer un poco más del medio religioso católico. Pero ella sí lo veía, pero no así no es algo que le tocara profundamente. Un día domingo, que es ese domingo 22 de agosto, que eran las 11 de la mañana, ella se está preparando para ir a misa. Y ella dice que en ese momento que ella se está preparando, hubo algo. Ella sintió como una explosión. Ella no decía, yo no puedo decir si era dentro, si era fuera de mí, era todo, me embargaba a mí, embargaba todo donde yo me encontraba en una habitación de su casa, en ese momento que ella se estaba cambiando para salir a misa. Y dice, fue algo muy grande y yo sentí que esa luz, que esa fuerza que salía de mí y que venía a mí y todo, era algo tan grande, tan grande, tan grande, que yo sentía que me derretía como una panela de hielo cuando le da el calor. Entonces ella llama a esa experiencia después la experiencia del todo y la nada. ¿Qué era el todo? Toda esa fuerza de ese ser, de esa esencia que todo buscador sabe que existe. Y en ese momento, ese día, a las 11 de la mañana, en esa simplicidad, ella tiene esa experiencia. Y sintió que ella era nada, que todo aquello que ella creía que había sido ella, no había sido ella, la gloriosa e inteligente y maravillosa Josefina. No, había sido eso, pero no un eso que había actuado fuera de ella, que había actuado en la conciencia, en el esfuerzo, en el amor, en todo lo que ella se daba cada día y que ella creía que había sido ella. Que aún su inteligencia y todo eso era eso y esa fuerza. Esa es la importancia de su experiencia.
de ese primer momento. Sin ella darse cuenta, despierta a algo que ella no tenía ni idea que podía existir y que poco a poco fue cambiando sus valores. Entonces, esa es la importancia que tiene ese 22 de agosto. ¿Qué dice ella? ¿Qué digo yo? Es una luz que se abrió a la conciencia de los seres humanos. La toma de conciencia del todo y de la nada, como ella la llamaba, que trajo todo lo que se llama después el mensaje a los hombres de la nueva tierra. Ella empieza a tener a partir de ese momento reacciones, sensibilidad que ella no había tenido y que eran nuevas para ella y que ella llama, eso fue la consecuencia del ir concientizando lo que en ella se dio ese día 22 de agosto. Y que ella dice que poco a poco con el tiempo, con toda su comprensión, con todo lo que ella fue profundizando, que eso no fue, ni siquiera eso fue fruto del esfuerzo de ella nada más. Ella dice, eso es fruto del esfuerzo de toda la humanidad, como toda toma de conciencia. Inclusive esa toma de conciencia que se da en ella, que ella la llama la toma de conciencia del todo y la nada, dice que no es solo fruto de ella, dice es fruto de la humanidad, de todo el esfuerzo que se fue dando en los seres humanos desde el momento de Jesucristo en adelante, que es lo que corresponde al aspecto femenino de la humanidad. Y ella dice, lo que yo entendía es como que se da la conciencia de la punta de la flecha para el ser humano, para lo que nos va a tocar ahora a nosotros los seres humanos. Como que el momento que se cumple hasta el momento de Jesús es el aspecto masculino, de un uno que representa a todos. Pero Exacto. estamos todos ahí, como la conciencia del cuerpo mía, pero están todas mis células. En el momento de Jesús, porque se dio allí por la toma de conciencia que se da en él, no es solo él por él que es importante. Él es importante por ese que es ahí, despertó en quien pudo manifestarse porque tenía las condiciones que se manifestara el estado de conciencia alcanzado por la humanidad desde la antigüedad hasta ese momento. De allí empieza otro momento, que es el momento del femenino, que entra hombre y mujer, no tiene que ver con hombre y mujer, con aspecto femenino del hombre, de lo global, de la totalidad, que empieza cuando él termina su ciclo hasta el momento de esa toma de conciencia, que es fruto también del esfuerzo de toda la humanidad desde ese momento hasta que logra darse esa toma de conciencia tal como es. Entonces, todo eso fue recogido y como que se llena una copa, que en ese momento dice, ahora aquí está, tiene que cumplirse eso, hacerse realidad esa toma de conciencia y esa entrega en una individualidad, pero en la que están conectados todos, y cuando termina el momento de esa individualidad, empieza el momento del colectivo, que es el nuestro. Es como que nosotros estamos en el momento de todas las células que están tomando conciencia y ocupando su lugar en esa obra cósmica y total. Y por eso se habla en este momento de un final, de una era donde va a haber transformación, de una era donde no va a ser todo igual. ¿Por qué? ¿Qué nos explicaba ella? Es como que si en un jardín hay unos gusanos, se convierten en crisálidas y llegan a ser mariposa. La mariposa está en el jardín también, pero la mariposa no destruye el jardín. Liba el néctar de las flores, participa de la belleza de ese jardín. Cuando se está en estado de gusano, el gusano come, destruye, es su estado, él está ahí, pero él se relaciona con un aspecto del jardín con el que no se relaciona la mariposa. ¿Ves? Y ese es el momento en que estamos llamados todos los seres humanos. No es que ahora va a venir otro que completa un ciclo, y para seguir otro, va a seguir un ciclo de mariposas y para dar paso a una nueva manifestación. Es otro momento en que todos participaremos. Y sí, hay una tierra, pero una nueva tierra. Como ese jardín, esas mariposas se relacionan con todas las flores, con todo lo que hay en ese jardín, donde ellas fueron gusanos,
pero que ya no tienen conciencia de gusano porque se transforman. Entonces, si nosotros los seres humanos no queremos que se transforme esta naturaleza, no queremos que nos transformemos nosotros, sino que queremos hacer permanente este estado pasajero, somos como gusanos que se agregaron unas alas de helicópteros, de avionetas, pero que no se transforman. Entonces, sí es cierto que en la humanidad han ido caminando dos corrientes, es verdad, que ella lo llamaba la corriente de lo que tiene que ver con el espíritu del mundo, lo que es aceptado en todos los aspectos egoístas y que todos hemos participado de eso. Y eso es lo que tiene que superarse en este momento, porque el hombre nuevo va a tener la superación, todas sus facultades movidas por esa energía divina, esencial, que es lo que ella descubre en ese momento como el todo y la nada de lo humano. Pero el humano que había aparecido hasta ese momento, que creía que era ella, orientada a la religión, orientada a lo que sea, pero era humano. Entonces también ella concientiza después a lo largo de su vida porque ella no pudo estudiar, porque ella no podía tener contacto con nada, porque su parte humana no podía poner impedimentos a esa manifestación que necesitaba de ella para llegar a este mundo. Por eso ella presenta el mensaje como una revelación del ser, un hablar del ser, una manifestación del ser para todos aquellos seres humanos que ella los llama hombres de la nueva tierra. ¿Por qué son hombres de la nueva tierra? Porque son hombres que ya son seres humanos que están en un estado de conciencia donde ya no sienten que se satisfacen con lo que les satisfacía hasta ese momento, que están en un estado de gusano donde no tenían más nada, pero que ya están preparados para entrar en una crisálida y convertirse en mariposa. Este es nuestro momento de crisálida para dejar la cáscara, para que seamos transformados. Y eso es lo que ella dice. ¿Qué es el mensaje? El mensaje no descarta nada, es una toma de conciencia de unidad. Todo lo que se ha dado en el hombre, todas esas creencias milenarias, todas, y hasta conocidos y no conocidos, aunque sea allá en la mínima parte que nadie tiene conocimiento de eso, todo eso se recoge como a las piezas de un rompecabezas que ha estado desperdigado. El ser humano, por no tener conciencia de unidad, ha creído que solamente es lo suyo, pero este es momento de abrirse para que cada uno de nosotros pueda enriquecerse con esa otra parte de sí mismo. Bueno, y en todo, bueno, después de todo esto, a mí me gustaría, seguramente a todos los que ahorita nos escuchan, es de toda esta información sagrada que tú nos estás compartiendo de Josefina, a mí me gustaría saber cómo ella percibe todo esto que ella está viviendo, ese cambio, primeramente de dónde viene y bueno, qué es lo que ella en ese momento pretende hacer o qué son los cambios que ya se empiezan a dar en ella. En un primer momento, que es cuando se da esa toma de conciencia del 22 de agosto, al día siguiente, cuando ella fue a la fábrica de esos caramelos de menta, se aparece este señor que iba con el cobrador con el dinero del pago de las pastillas que compraban. Y ella siempre recibía el dinero. Cuando ella toma ese dinero que él le entrega, ella sintió que ese dinero estaba sucio y lo soltó. Era una sensibilidad que ella no tenía. Ella suelta eso y le dice a este señor, bueno, ¿qué pasa con este dinero que estás trayendo hoy? Entonces él le dice, ¿por qué? A ella la llamaban Doña Jocha. Bueno, Doña Jocha, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es que está sucio. Bueno, Doña Jocha, Doña Jochita, el dinero siempre ha sido sucio y a usted le gusta bastante. A ella le llamó la atención esa sensibilidad que ella no la había tenido antes. Y le dice a él, llévaselo a la contadora, yo no lo voy a contar hoy, después lo veo. Ok, pasa eso. El fin de semana tenía una fiesta con una orquesta muy famosa aquí en Venezuela, la Villos, quienes conocen aquí saben de quién se trata, porque ya no creo que esté. Y cuando ella está bailando, se empezó a sentir como un autómata. Y a ella le pareció extraño, porque ella siempre había sido ella, ¿no? Josefina, ya sin duchar. ¿Ah?
a ¿Cómo se sentir como un autómata, como que Ok. había algo más que ella. Entonces, a ella le llamó la atención y se quedó tranquila y se fue. Empezó a tener como ciertas comprensiones que ella veía que o sea, era nuevo para ella y empezó a escribirlas. Hizo como 9 diarios a través de 9 años. Entonces, cosas que ella no había pensado nunca en su vida y que ella no, de la creación de un hombre que ella veía en un lugar así como prehistórico, de los ángeles, de cosas que ella nunca, bueno, si no estuvo metida en la institución, pues. Entonces ella lo que hacía era escribir, no sabía por qué, solo escribía. Ella era fiel a eso. Empezó a sentir como necesidad de recogerse, necesidad de orar, necesidad de ir a la iglesia, de estar en misa, de hacer retiros. Hizo varios viajes y llegaba como a casas de religiosos. Empezó a tener más contacto con religiosos, frecuentó más y fue más ferviente, con convicción y vehemencia en esa religión en la que ella había sido introducida, la religión católica cristiana, donde ella misma dice que hizo contacto con muchas personas de fe que la ayudaron mucho, inclusive un sacerdote fue como un guía espiritual para ella que hizo mucho, la ayudó muchísimo en esos primeros años, como encontró en otros todo un espíritu que a ella le causó dolor y rechazo al ver la conveniencia, el deseo por el dinero, por aparecer, por servirse de toda esa fe de las personas para tener un nombre, un puesto y poder ejercer un poder en todas esas personas que tenían alrededor. Entonces ella encontró una dualidad en la institución, no en la iglesia, en la institución. Ella hacía una diferencia, tanto en la institución católica como cualquier otra institución que puede sentir, porque en toda religión hay una luz y hay una sombra. Está la parte que es la esencia de quien la vive y la institución, que se aprovecha después de la esencia de quien la vive y quienes la siguen viviendo por fe y se entregan. Pero también hay quienes se aprovechan de eso. Y ella, bueno, todas esas cosas le llamaban la atención. No conocía la Biblia. Cuando ella conoce la Biblia, ve que en la Biblia hablan de un primer hombre, hablan de una creación, y ella dice, ese del que yo he escrito, ese es ese que ahí dice que es Adán. Y ella empieza a nombrar a ese hombre del que ella escribía, Adán, pero había cosas que no estaban de acuerdo, o sea, habían un conocimiento más, algo más de lo que en la Biblia decía en relación a ese momento adámico, en relación a la creación. Ella veía otras cosas que con el tiempo se fue dando cuenta por otros contactos que ella tuvo. ¿Cómo es? Ella llega, bueno, ella escribe así simplemente y pensaba que era igual para todos, que todos los seres humanos conocían eso. Entonces resulta que en un viaje que ella hizo a España, en un momento que ella se sentía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es? Ella sintió salir y pasó por una librería científica y sintió entrar y tocó en esa librería científica. Y cuando le dice, bueno, ¿y qué quiere usted? Bueno, déjeme ver. No, aquí quien viene tiene que saber qué es lo que quiere. Aquí no vienen así a buscar. Entonces dice, bueno, déjeme ver. Y ve un libro que decía Teilhard de Chardin. Y ella dice, este libro lo quiero. Y otro libro de Tomby, Arnold Tomby. Y ella dice, este también lo quiero. Y se lleva esos 2 libros. Cuando ella está leyendo esos libros, se da cuenta de la visión de Teilhard de Chardin, que era un religioso, pero que tenía una visión sobre la evolución, sobre todo este cambio del hombre, sobre la vida que él dice que se pasea por uno, por otro, hasta que encuentra en el hombre su posibilidad de manifestarse como lo que es y llama a esos seres que se van formando por las etapas por las que va pasando al hombre, que él llama Homo sapiens, los llama hominoides, y ella ve, esto es lo que yo he estado escribiendo. Entonces sí está esto de la Biblia de Adán, pero está lo que este hombre está escribiendo también. Y ella dice, ¿dónde está este hombre, Teilhard? Y había muerto un año antes, parece. Y ella dice, ¿cómo es posible? Y ella escribe algo bellísimo.
cómo estos hermanos buscadores de la verdad no los encontramos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y escribe una carta bellísima que yo la tengo guardada, bellísima, dedicada a Taylor y a esos hombres, con el libro de Arnold Toynbee, y ella toma de allí la expresión hominoide y homo sapiens, y toma de la Biblia Adán, y ella, en la visión de ella, de la aparición del hombre y de la formación del hombre, esa, en mis palabras, yo diría que ella no la integra ella, se integra el creacionismo y el evolucionismo. ¿Y dónde lo ve ella en la Biblia? Porque ella decía, si esto está, y lo recibí así, de eso debe hablar la Biblia. Y cuando ella ve en la Biblia que dice que creó Dios al hombre de la arcilla, del polvo de la tierra, y le inspiró en el rostro aliento de vida, ella dice, esta es la respuesta. Aquí está Dios en la esencia. El hombre primero es un ser divino, porque ella consideraba aún al ser humano, porque su naturaleza también es así, físico, psíquico, espiritual y divino. Divino es lo que es la esencia, el ser, nuestra naturaleza divina. Espiritual es la energía que nos mueve, que puede ser el odio, es una energía, y la compasión es energía, pero son antagónicas. ¿Por qué? Porque es una energía que la libertad la convierte en odio. Y hay una expresión muy importante que ella comprende también, que ella habla de la voluntad de Dios y de la permisión de Dios. La voluntad es cuando ese ser puede manifestarse directamente sin ningún tropiezo. Y la permisión es cuando aparece el ejercicio de la libertad egoísta, orientada a sí misma, y Dios no es un dictador. Él se anonada, se presenta como eso que ese ser humano está eligiendo, esperando que él tome conciencia. Porque al mismo tiempo, en los conceptos que ella expresa está evolución, concientización y purificación. ¿Ves? Claro, no puedo desarrollar los conceptos en este momento porque ya nos queda poco tiempo, pero si tenemos otros encuentros y personas que tengan inquietudes pueden expresar sus inquietudes a ti, sus preguntas, y yo con mucho gusto puedo compartir lo que yo pueda, lo que esté a mi alcance. Entonces ella, en su visión, claro, cuando ella ya eso está descubierto y ella misma expresa en un momento, esto está en todas las religiones, ha estado en todas las épocas, eso está en la ciencia, eso está en la Biblia, eso está en el Mahabharata, eso lo vio Krishna, eso lo vivió Gandhi, eso lo vivió Lao Tse y todos aquellos que no lo han conocido también. Eso está y es todo un gran rompecabezas, como yo dije antes, que tiene las piezas desperdigadas. Y este es el momento en que la humanidad está madura, después de haber pasado por todo un tiempo de evolución, de toma de conciencia, de purificación, para poder limar las asperezas y que se haga uno, pero no uno en conveniencias del yo egoísta, buscando una aparente unidad, como también se va a dar, como ella decía, va a venir una globalización, va a venir un gobierno mundial, va a venir una unión de las religiones, pero eso no es la verdadera unidad, esa no es la nueva tierra, eso no es el mundo nuevo. El mundo nuevo y la nueva tierra son de la voluntad de Dios, es una unión de mariposas, no de gusanos en sus conveniencias sociales, políticas, religiosas, para nada. Y eso es lo que está percibiendo el ser humano de hoy. Esos son los buscadores, son los que no que se sienten conformes. ¿Y qué pasa? Que los mismos cristianos que están ahí en la institución han sido anticristos y muchos no hacen contacto con la grandeza de ese mensaje de Jesucristo porque hay otros que les sirven de alimento, entonces rechazan la verdad que está en Jesús como esencia. ¿Por qué? Porque dicen, lo rechazan a él con todo lo demás. Como yo tuve una vez una reunión con una persona donde yo le pedía que diera ejemplos de la Biblia y decía, yo no doy ejemplos de la Biblia porque yo no soy cristiana ni católica. Yo le dije, mira, lo que tú me estás diciendo es como si un científico me dice, yo no leo, como que una persona de fe me dice, yo no leo libros de ciencia porque no soy científico. ¿Cómo es eso? Si la ciencia te muestra un aspecto y la religión te muestra otra, tú lo que tienes que ver es la verdad. Y eso
es lo que ella fue comprendiendo y dándose cuenta. Y eso es lo que yo he ido recibiendo y transmito. ¿Y quién dice que no? ¿Quién puede decir que eso no es una verdad esencial para cada uno de nosotros? No, bueno, Eso digo yo. totalmente. Y además hay una cosa, nosotros como hablaba, como lo entiendes tú y lo entendió Josefina en su momento, somos una conciencia universal, infinita. Y toda esa información la traemos genéticamente, álmicamente hasta el día de hoy, Sí. y la venimos moviendo hasta este momento sagrado, que es el momento más importante de la evolución del ser humano en este plano, en esta dimensión, como conciencias álmicas, para ese salto cuántico y para mucha información que hoy hay, ¿no? En todo esto, y que ella en 1954 lo recibió como un alma que ya venía preparada para ese momento. Ella eligió ese momento para dar esa información, como tú ahorita, como yo ahorita, y como los cientos o miles o millones de seres humanos que ya hicimos una elección en este momento. Así es. Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Compartiendo. Oye, Juan Pablo, mira, yo, ella usaba mucho la imagen del cuerpo humano, ¿no? Y yo cada día lo he ido reflexionando más. Ella decía, somos como células, pero al mismo tiempo, sí somos como células, pero cada célula en nuestro cuerpo forma un organismo, forma un sistema. Entonces, las células del corazón están capacitadas para ser corazón, tienen exigencias de corazón. Claro. Y el intestino está capacitado para ser intestino y las células del intestino son intestinos. Entonces el corazón no puede decir, tenemos que ser todos intestinos. Ni el intestino tiene que decir, ah, no, el corazón tiene que tener todo esto que yo tengo. No, sé tu intestino, recibe la sangre que te manda el corazón, recibe lo que te manda el cerebro y compórtate como el mejor intestino que existe y recojo todo lo que tú tienes. Yo voy a ser pulmón, yo voy a ser estómago, tengo que ser estómago unido al corazón porque justamente las células que se independizan y que actúan por sí mismas se convierten en el cáncer en el cuerpo. Y los seres humanos, tristemente, somos el cáncer de la humanidad, de la creación, de la naturaleza por el estado de inconsciencia. Y eso es lo que tenemos que despertar, a eso, a no seguir siendo células rebeldes de la conciencia, de esa esencia, de esa energía, de esa vida. De tener la conciencia de que somos unidad. Y la otra es de que somos cada ser humano en su interior, en su parte álmica, en su esencia, en su ser, o como le quieran decir, en su esencia somos el cosmos. El Así cosmos es. divino. Y como tú lo acabas de decir, en esa esencia del cuerpo es lo mismo que el cosmos, es lo mismo que el sistema solar, es lo mismo que las galaxias. Cada una cumple una función específica y nosotros somos parte de toda esa unidad gigantesca, pero siempre estando conscientes que somos una pieza más de ese sagrado engranaje donde todos, absolutamente todos participamos. Cada uno de nosotros. Así es. Ahora, siguiendo esa imagen, ella hablaba mucho de imágenes y a mí me quedó después de 31 años al lado de ella, oyéndola día y noche y absorbiendo hasta por ósmosis, porque hay cosas que las siento cuando las veo. Y entonces, ¿qué pasa? También en ese mismo que tú estás tocando de ese cosmos, ella también situaba en un lugar, en esa posición global al ser humano, porque ella dice, todo lo que hay en el espacio, todos los planos físicos, psíquicos, espirituales, tienen un momento importante en este momento de la humanidad. ¿Por qué? Porque así como en el cuerpo hay un cerebro, hay un corazón, en ese hombre total se está reuniendo en un planeta que se llama Tierra todo. ¿Por qué? Porque el ser humano
es el ente actual que tiene la conciencia y la responsabilidad del ejercicio de libertad de este momento. Claro. Y por eso todo está permitido. Quien quiera hacer una cosa, quien quiera hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no va a decir, yo elegí esto porque no me dejaron hacer aquello, porque me condicionaron. No, tú lo estás eligiendo porque tú quieres, porque todo está aceptado en este momento. Todo, todo el mundo puede ser lo que quiere ser, lo que quiere hacer, lo que sea. ¿Por qué? Porque está aceptado, porque es tu momento importante de elección individual. Y en ti está eligiendo lo físico, lo psíquico, lo espiritual, si se identifica con lo divino, que es esa esencia del ser, de la voluntad. Así es. Pues mira, me parece, bueno, tanto tú como yo siempre estamos, digo, todos estamos anonadados de toda esta información sagrada. Yo llevo años, si no compartiéndola, escuchándola también, como dicen, por ósmosis, por mi mamá, que estuvo 40 años también muy pegada al mensaje y pues no es que yo estuviera también alineado a toda esta información hasta ahora, hasta hace poco tiempo y a otras muchas también, ¿no? Pero por ósmosis algunas cosas y a nivel álmico pues ya las sé, ya las ven, ya las entiendo, ya las sé, ya las sabía. Y ahorita las estamos uniendo todo ese tejido cósmico, energético, de conciencia, esa red de conciencia crística, de la energía crística de Cristo. Entonces, pues bueno, ya estamos llegando, hemos tenido una entrevista muy, muy, muy interesante, muy padre. Este es un camino largo, hay mucha información que nos tienes que dar, que te toca a ti darnos. Yo siento, salvo que me digas otra cosa, invitarte a un próximo programa el día 27 de agosto, este próximo viernes. Hoy es lunes, el viernes, porque este fue un programa especial que también hicimos por la fecha, por el aniversario, pero normalmente yo energéticamente los programas los hago en luna llena y en luna nueva, porque para mí representan energías muy sagradas y así lo he hecho, salvo excepciones como estas. Y si el Gran Espíritu me los pide hacer diario, pues los haré diario. Pero en este caso tenemos una fecha importante que es el viernes 27. Entonces, si tú nos lo permites, entrevistarte nuevamente y que nos platiques más detalladamente y además a lo mejor como en un orden, en el orden sagrado que tú nos los vayas presentando para que vaya llevando un orden, ¿no? Como tú lo dispongas, como tú lo sientas y así lo vayamos haciendo. Eso es lo que hoy siento en mi corazón, pedírtelo y si es así, pues lo hagamos. Bueno, quiero decirte que yo estoy dispuesta. Muchas personas que me conocen me dicen, Ilen, tú deberías escribir tu experiencia al lado de ella de tantos años. Y nunca la he escrito. No sé si es la oportunidad o la manera. Como voy hablando, aquí está saliendo lo que ha sido mi experiencia. Claro. Y por algo estoy aquí y yo no voy a poner impedimentos. Y si es, Dios dirá. Claro. Ella, un poco antes de irse, que yo no sabía que estaba cerca su momento de morir o su partida, como yo lo llamo, yo le decía, tú conoces lo mejor de mí y no me ensalzas, y conoces lo peor de mí y no me desprecias, y me ayudas, me guías, me ayudas a que salga lo mejor de mí. ¿Qué hago cuando tú no estés? Y me dijo, mija, sé libre y la vida se encargará de lo demás. Soy libre diciéndote, sí, aquí estoy, y la vida se va a encargar de aquí al viernes, si se da o no se da, y esas son las manos del ser. Claro, exactamente, así es. Yo Pues qué gratitud, qué grandeza. Para mí es un momento sagrado que tampoco me imaginé estar en este momento compartiendo contigo en
en hoy, en este 2022, en esta nueva era de Acuario, en este despertar cósmico de la humanidad, en este momento que ya llegó, que ya estamos en este momento. 50 años viéndolo y ya estamos, ya llegó. Entonces, poderlo Así es, compartir hoy contigo así y es. con todos los seres humanos del planeta, sabiendo que también soy una fichita más, un engranaje más de todo ese engranaje cósmico que tanto tú como yo, como todos los que estamos hoy en este planeta, estas 8,000 millones de almas, planeamos estar en esta fiesta, en este momento exacto para todo esto que viene de este despertar de conciencia cósmico. Entonces, pues para mí es bellísimo y bueno, pues qué oportunidad el estar aquí hoy en este momento compartiéndolo contigo y poniéndolo, que tampoco lo esperaba yo. Y también esperando que lo que sigue es de acuerdo a la voluntad del gran espíritu, del ser supremo, del todo, de como quienes lo llamen, como lo quieran llamar, como el único que es el todo y el ser supremo del universo, que nos guía, nos lleva, nos construye, nos formó. Pues como toda esa energía, hoy te agradezco enormemente que hayas abierto tu corazón, tu esencia, tu espíritu para esta conversación tan preciosa. Y también invitarte si hay alguna manera de que las personas que ahorita nos escuchan o más adelante puedan contactarte, no sé si a ti o a algunas personas en algunos otros lugares, no en otros. Yo sé que hoy nos escuchan personas de otros continentes, de otros países, de Norte, Centro y Sudamérica, de México, de Venezuela, de Chile, pues de todo el mundo, ¿no? Si hay alguna manera de conectarte, de contactarte o de tener información adicional a todo esto. O si hay libros o Claro, lo que tú les comentes. libros sí hay, los libros del mensaje, ella dejó muchísimos libros. Hay un libro que es La Nueva Tierra, donde está toda la esencia teológica del mensaje. Yo lo traje por si acaso, porque si citaba algo, que lo puedo citar en otro. Hay muchos libros. Sí. En este momento, los libros están en Amazon y también existe una editorial, pero hay una página que se llama Action and Life, pero ambos, tanto lo de Amazon como esa página, en este momento no está activo por cuestiones de organización, porque la persona que hizo todo eso murió hace poco. Antes de morir lo dejó en manos de otra persona que se está encargando de eso. Yo tengo su teléfono, él me dijo, mira, Ilen, tú puedes dar mi teléfono y mi nombre a quien lo necesite. Después, no sé, porque lo tengo aquí yo iba a anotar y no lo anoté para tenerlo aquí a la mano. Vamos a ver de qué manera te lo puedo hacer llegar y que tú lo publiques para que las personas lo puedan tener. Lo mismo mi teléfono o mi correo, que lo tienes, el correo, no sé si puede salir escrito de alguna manera que es más fácil. No, Y bueno, claro, yo con mucho gusto todo lo que si tú tienes tu correo y se los puedes ahorita dar a las personas para que lo anoten, y también tu teléfono en el caso de que te quieran escribir, si así lo deseas, vía WhatsApp, a ti o a quien sea. Y en este caso yo daré mis redes sociales como siempre, ya sea que las personas se comuniquen conmigo para que les dé también información adicional. lo voy a anotar en el papel que tengo ahorita en la mano. Sí. Pero no, o sea, díctalo, dilo en puedo. la voz para que la gente que lo quiera lo... La cosa es que no haya error. Mi Sí. nombre lo vieron escrito, es Y y doble L. Y mi apellido es TE con PP. Mi correo es iltep, con la doble L y la doble P, iltep 02 @gmail.com. Perfecto. Mi teléfono es 0426 399 9756. Pueden escribirme. Y yo aquí donde estoy solo tengo señal de WhatsApp. No tengo señal telefónica ni mensajería libre. Tiene que ser por WhatsApp o por el mail. Sensacional, sensacional. Sí. Pues por el momento que lo hagan así, ya más adelante que tengamos la información en relación a lo que son los libros y además con
con el curso de los días de las diferentes pláticas que vayamos dando, vamos a ir teniendo más información. ¿Ok? Y bueno, yo me Tú sabes despido. que puede ser también. Ajá. ¿Sí? Dime, No, te te puedes escucho. coger un libro y el tema sea ese libro. Y Ajá. quien se le interese, bueno, lo obtiene. O sea, vamos a ver qué sale. Ok. Sí, vamos viendo con Vemos el qué- proceder cómo lo vamos llevando a cabo. Sensacional. Bueno, entonces, hasta la próxima. Perfecto, pues yo también me despido de ustedes, como siempre agradeciéndoles, no te vayas todavía, agradeciéndoles el habernos acompañado esta tarde en esta plática tan interesante y tan grande de todo esto que es algo enorme, enorme verdaderamente. Mi nombre es Juan Pablo Lascurain Peralta, me pueden localizar en mis redes sociales como Juan Pablo Lascurain en Facebook, en Instagram como Lascurain Peralta y en mi WhatsApp en el 55 80 36 57 96 y también pues directamente aquí en el canal InLakesh, donde estamos normalmente cada 2 semanas y en este caso especial pues vamos a estar seguramente otros días participando en estas interesantes entrevistas. Pues mi querida Ailen, te mando un beso muy grande desde aquí de Ciudad de México hasta el estado de Bolívar en Venezuela. A todos nuestros hermanos que hoy nos escuchan en todas las partes del mundo, te mando un beso grande. Gracias. In Lakesh. Ojalá que. Halaken. Gracias. Buenas tardes.